Con Xbox Game Pass podrás jugar a cientos de juegos desde el día de su lanzamiento. En este vídeo te traigo los mejores juegos de Xbox Game Pass en PC y gracias a Xbox por la clave. Crusader Kings 3 es sin lugar a dudas uno de los referentes en juegos de rol y estrategia. En este título tendrás que formar alianzas, gestionar tu reino y expandir tu territorio, todo mientras lidias con los problemas causados por tus súbditos o reinos vecinos. Es complicado al principio, pero una vez que le coges el truco se convierte en uno de los juegos más locos y divertidos. Y sin lugar a dudas, el mejor juego de exploración espacial, No Man's Sky. Suena raro decirlo después del desastre que fue su lanzamiento en 2016, pero han sabido arreglar todos los problemas. Sigues recibiendo actualizaciones, con nuevo contenido y misiones, por lo que no te aburrirás. Consigue naves, explora planetas y construye tus bases. Un juego perfecto para disfrutar solo o con amigos, explorando su vasto contenido. Aunque aún no ha salido, yo ya estoy avisando a mi familia de que no me verán durante bastantes días, cuando se lance Age of Mythology Retold, que además queda poco. Este gran juego de estrategia similar a Age of Empires, pero con dioses y criaturas mitológicas, regresa remasterizado. Podrás jugar partidas online o disfrutar de una campaña épica con Arcantos, que te llevará desde la Odisea, la resurrección de Osiris o el Ragnarok, incluyendo la campaña de la Atlántida. Además, he oído rumores que podrían añadir más civilizaciones. Se lanza el 28 de agosto. Para los más otakus, Persona 3 Reload. Justo lo acabo de descargar para jugarlo, y es una remasterización del juego de 2006, con mecánicas modernas y mejores gráficos. Es la mejor manera de iniciarse en la saga. En este título asumes el papel de un estudiante secundaria que debe luchar contra las sombras que emergen durante la hora oscura. El combate por turnos está muy bien logrado, es sencillo de entender y a la vez satisfactorio. Si te gustan los RPGs, tienes que jugarlo. Octopath Traveler 1 y 2 también están en el catálogo, con un hermoso pixel art 2,5D en HD. Buenos personajes, una trama interesante, excelente banda sonora y combates donde deberás descubrir las debilidades de los enemigos, con distintas armas o magias. Además, con el sistema que tiene Xbox de How Long to Beat, te dice cuánto tiempo te llevará terminar un juego, tanto si vas directo a la historia como si eres completista. La promoción que les estoy haciendo y eso que lo hago gratis, igual que suscribirte y así me apoyas. Si te gusta El Señor de los Anillos, tienes el que para mí es el mejor juego de la saga, y eso que están juegos como El Retorno del Rey o Batallas por la Tierra Media, pero la Tierra Media, Sombras de Mordor, destaca. Enfréntate a jefes orcos, con un sistema donde ellos escalan de rango, ganando mejoras que lo hacen más difíciles de vencer, lo que te obliga a adaptar tu estrategia o controlarlos y ayudarles a subir de rango, creando una revolución desde dentro. Deep Rock Galactic se convirtió en un juego muy popular, inspirando muchos juegos cooperativos. En este título serás un enano que deberá explorar las minas en busca de minerales mientras lidias con monstruos que te atacarán a ti y a tu equipo. Tras cada aventura podrás mejorar tu equipo para excavar más profundo y obtener mejores recompensas. El juego sigue recibiendo actualizaciones y es perfecto para jugar con amigos. Y ahora es indispensable pasar a los juegos más esperados de la plataforma que aún no han salido, empezando por Frostpunk 2. Esta segunda entrega te llevará de nuevo a un mundo posapocalíptico helado, donde deberás tomar decisiones difíciles, equilibrando las demandas de tu pueblo con lo que realmente necesitan. Podrás ser benevolente o incluso un tirano, pero la clave es la supervivencia. Mezcla varios géneros de forma muy interesante, sale este año aunque sin fecha exacta. Y este juego la verdad que no creo que necesite presentaciones porque es Black Ops 6. Ahora ya no lo tienen tan fácil como antes, pues la competencia en este tipo de juegos es bastante feroz. Esperemos que esto lo haya motivado a crear un mejor juego con nuevas mecánicas, una buena historia y lo más importante, un buen multijugador. En la Gamescom ha sido anunciado el modo historia, no han hecho nada hincapié en su modo online, aunque hay beta abierta a finales del mes de agosto y principios de septiembre. El juego se lanza el 25 de octubre. Doom Dark Age es pura adrenalina, acción y sobre todo metal. Ahora ambientado en un entorno medieval, con enemigos conocidos y mejor equipo para el Doom Slayer. No hace falta decir más, salvo que sale en 2025.
Otro de los títulos más esperados, Gears of War E-Day, que hizo que Microsoft se robara el show del no E3 de este año con la mejor conferencia. Esta sería una precuela de los juegos anteriores y se desarrolla en el día que cambió todo, el día que los Locus surgieron del suelo. Hay teorías que dicen que podría ser un reboot de la saga, pero ya veremos. Se lanza en 2025. Una de las grandes sorpresas fue el anuncio de Fable, y ahora han mostrado un nuevo tráiler. Muchos no sabrán ni que este juego existía, pues salió para la primera Xbox. Este será un RPG de mundo abierto en el que decidirás entre el bien y el mal. Lo desarrollan los mismos que Forza Horizon, y se nota en lo cuidado que están los paisajes. No hay más novedades, salvo que sale en 2025. State of Decay 3 es la tercera entrega de lo que para mí es uno de los mejores juegos de zombies. Mezcla muy bien supervivencia, gestión y acción. Tendrás que moverte con cuidado, saber cuándo atacar y defenderte de zombies y otros humanos, mientras garantizas la supervivencia de tus compañeros. El anterior al menos era así, y este la verdad que luce increíble. Imagino que con más nuevas mecánicas y una continuación de la historia, aunque dice que sale este año, lo dudo bastante. Indiana Jones, y no sé si te pasó igual que a mí, pero cuando vi el primer tráiler me decepcionó un poco ya que se veía algo raro. Sin embargo, en este último tráiler sí que lograron capturar la esencia del personaje, con situaciones muy propias de las películas antiguas siendo fieles a las primeras obras. Será un juego de aventuras con una historia que seguir y estará disponible en 2024. Abowet, desarrollado por Obsidian, será un juego de rol y aventuras en primera persona, con la ayuda de tus armas y un grimorio en el que aprenderás hechizos para usarlo contra tus enemigos. Deberás investigar los rumores de la propagación de la plaga en las tierras vivas. No será un mundo abierto, pero es un título extraño e interesante que sale el 18 de febrero de 2025. Y hablando de juegos extraños e interesantes, está Clair Obscur Expedition 33, un JRPG inspirado en la Francia de la Belle Époque. Deberás salvar el mundo con el único año que le quedan a los protagonistas. Tiene un combate por turnos en el que además de atacar y usar habilidades podrás esquivar, bloquear y contraatacar. Esperemos a ver más pronto y este juego saldrá en 2025.